Luego de que ayer tuvieron su primer acto juntos, ya en Templete juntos, ¿cómo percibe usted, doctora, cómo percibe usted, coordinador, la fórmula que van a tener en Puebla? ¿Cómo percibe usted que le puede abonar el coordinador Armenta, y usted, coordinador, cómo percibe que puede ser este camino de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, luego de que los dos por separado han coincidido en una meta alta de 2 millones de simpatías en Puebla, y también en una coincidencia, aprovechando para que pudiera tener también, si es posible, una respuesta cruzada? ¿Cómo ve usted, coordinador, a la adversaria de la doctora en la contienda nacional, y cómo ve usted la oposición en Puebla, doctora? Sí, bueno, pues me da mucho gusto coincidir con Alejandro, por supuesto. Nuestro movimiento es un movimiento muy amplio, pero además muy fuerte, de mucha unidad. Ayer en Acatlán es impresionante, de verdad, lo dije en el Templete, es uno de los eventos en donde más cariño sentí de la ciudadanía. Y miren que hemos recorrido todo el país y hay una algarabía tremenda, pero ayer desbordada la gente. Y eso es, yo creo, lo que se ha logrado en Puebla, este proceso unitario, y en general pues el apoyo que tiene el presidente de la República y lo que representa para el pueblo de Puebla la continuidad de la Cuarta Transformación. Entonces a mí me da mucho gusto coincidir con Alejandro, y este proceso unitario que se ha logrado en Puebla y en todo el país pues nos hace invencibles. Y decía de la oposición aquí, de una vez, pues mire, la oposición, el tema es que representa el pasado. ¿Qué ofrecen? Regresar a la época de la corrupción. Eso es lo que ofrecen. Vean nada más quién está ahí en el equipo. Entonces, más allá de una persona u otra y la opinión personal sobre una persona u otra, el tema es el programa. ¿Qué ofrecen al pueblo de México? ¿Qué le ofrecen a la nación? Nada. Regresar al pasado de corrupción. Y eso, pues, el 80% de los mexicanos y mexicanas, y digo 80% porque ese es el nivel de popularidad que tiene el presidente y el crecimiento de nuestro movimiento, está de acuerdo con que continúe la transformación. Gracias, doctora, compañeras, compañeros. La descripción que hace la doctora sobre el humanismo mexicano genera mucha esperanza en los poblanos, las poblanas, de verdad. Puebla está ávida de un gobierno que piense en la sustentabilidad, por ejemplo. Tenemos colapsados los rellenos sanitarios, y quién mejor que quien pudo dar respuesta en la Ciudad de México a un tema. Quién mejor que quien logró hacer que una ley como la de economía circular se materialice, transformando los desechos orgánicos e inorgánicos, compostas, plásticos, papel, cartón. Es un modelo exitoso en la Ciudad de México y en Puebla, que tenemos mercados, tianguis. Aquí en Tehuacán está colapsado el mercado, el tianguis, los rellenos sanitarios en Puebla. Es una esperanza. Cuando la doctora Claudia Sheinbaum aborda, todavía siendo jefa de gobierno, con el gobernador Sergio Salomón, el tema del tren de pasajeros Ciudad de México, Puebla, Veracruz, brincamos de gusto muchos, porque este corredor de Veracruz, Orizaba, Puebla, Ciudad de México, es un corredor donde está la carretera, la autopista, la federal, los gasoductos. En esta zona está la franja agropecuaria más importante, que surte al sur-sureste y que surte a la Unión Americana. Y así como ayer la doctora habló de los agroparques en el tren interoceánico, en esta zona debemos de instalar agroparques, porque le vamos a dar un valor agregado a los productores agrícolas. A mí me fascina saber que la doctora hizo estudios para aprovechar, por ejemplo, las estufas, para aprovechar el bosque, para los temas de los paneles solares. Ustedes saben que para mí el tema del litio es un tema fundamental. Entonces, esos son los atributos, Álvaro. El ver que tendremos a una mujer en la presidencia
que profundizará la austeridad republicana. Hay un hartazgo social sobre la corrupción, el abuso del poder. Y el PAN y el PRI representan eso. Así es que es muy fácil defender la cuarta transformación, y claro que tener un motor como el de la doctora Claudia Sheinbaum nos ayuda extraordinariamente. Muchas gracias. Vamos con el segundo turno, nuestro compañero Ciro Calderón, de Hipócrita Lector. Gracias, muy buenos días. Doctora, buenos días. Yo quisiera preguntarle, ayer ya lo mencionaba un poco en su discurso en Mecatlán, pero usted como la poseedora del bastón de mando, ¿qué factores considera que influyeron para que en Puebla pues no se diera la división tras conocerse los resultados de la encuesta de la que salió ganador el coordinador Alejandro Armenta? Y también preguntarle, ahora que están en disputa los cargos locales, los cargos por las diputaciones locales, las presidencias, preguntarle cuál es la vía para mantener esa unidad también en Puebla, ya que, por ejemplo, en la capital hay hasta 34 aspirantes en Puebla. Y también me gustaría preguntarle su opinión respecto al desempeño que ha visto en el gobernador Sergio Salomón. Está a próximos de cumplir su primer año de mandato, y saber si, ahora que termine su periodo, si usted lo consideraría para sumarse a su gabinete. Sí, yo creo que son varios factores. El primero es que está muy arraigado en nuestro movimiento que no luchamos por cargos, por puestos, sino que somos parte de un proyecto de nación. Y eso nos fortalece muchísimo, porque más allá de si ganaste o no una encuesta, los militantes, los simpatizantes, muchas personas que vienen luchando desde hace mucho tiempo o que se acaban de incorporar, saben que lo importante es el proyecto. Eso es una fortaleza que no tiene, yo diría, no solamente nuestro movimiento en México respecto a la oposición, sino en muchos lugares del mundo. Es un movimiento excepcional el que tenemos. Y no solamente son 3 partidos políticos, no solamente es Morena y lo que representa, sino es un sentimiento del pueblo de México, y eso nos fortalece muchísimo. Lo segundo son las encuestas. Es decir, si tuviéramos una mesa cupular donde dijéramos, a ti te toca esto, a ti esto, a ti esto, a ti esto, pues la gente diría, los militantes, los simpatizantes, oye, ¿por qué decidiste por este y no por este si yo también tengo posibilidades? Entonces las encuestas nos ayudan muchísimo, porque no es la decisión de la militancia de Morena, sino de la ciudadanía de un distrito, de un municipio. Y por supuesto también tenemos mesas políticas que nos ayudan a que todo el mundo se sienta representado, que no se está haciendo algo que está por encima de... En Morena no hay corrientes, pero siempre hay personalidades muy importantes en nuestro movimiento. Entonces, siempre generamos un esquema en donde todo el mundo se sienta partícipe, y finalmente la encuesta, que es la que decide quién nos va a representar. Eso es una fortaleza que no tiene, pues, yo creo que nadie en el país e incluso en muchos países del mundo. Sí, acerca del gobernador. del gobernador. No, bueno, Sergio Salomón yo lo considero una gran persona, un gran gobernador. Yo desde que llegó dije, Puebla está en buenas manos, y así lo considero. Todavía no hablamos de gabinete y esas cosas, pero por supuesto que es parte del equipo. Gracias, doctora. Vamos ahora con mi compañero Víctor Ordóñez, de Canal 13, Grupo Albavisión. Doctora, buenos días. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle, luego de su visita por Acatlán de Osorio, que pertenece a la región de la Mixteca poblana, así como otras entidades donde prevalece el tema migratorio, justamente qué se tendría que hacer para las estrategias que personas no salgan de sus lugares de orígenes en búsqueda de nuevas oportunidades, y bien qué estrategias se tienen que tomar para aquellas personas que ya están en el extranjero de cara al proceso electoral 2024. El voto de los extranjeros también pesará mucho. Gracias. Sí, bueno, son varios temas, ¿no? Lo primero, hay que seguir insistiendo con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, en dos grandes temas. Lo primero es la defensa de los mexicanos en el exterior, por encima de todo, mexicanos y mexicanas.
sus derechos humanos y el derecho que tienen. Muchos de ellos llevan, ayer una mujer llorando me dijo, es que quiero ver a mi hija, porque tengo 20 años que no la veo. Y es doloroso, aunque ahora hay pues mecanismos a través del teléfono y eso que nos permiten ver a los familiares, pues es un tema doloroso. Entonces, seguir insistiendo en que los mexicanos que tienen tiempo en Estados Unidos puedan tener sus papeles, puedan ser reconocidos en Estados Unidos es algo fundamental. Y al mismo tiempo seguir insistiendo, y hacerlo también en México, como lo ha hecho el presidente, en que la mejor forma de evitar que haya migración, pues es la cooperación para el desarrollo. En México, por supuesto, la inversión, las oportunidades, el acceso a los derechos en la Mixteca, que es una de las zonas pues más necesitadas de Puebla y de Oaxaca, y seguir invirtiendo y seguir apoyando a la gente que lo necesita. En la medida que haya desarrollo con bienestar, en esa medida va a disminuir la migración. Vamos ahora con Liz Cervantes, de Síntesis. Coordinadora, buenos días. Retomando un poco la pregunta de mi compañero, si ustedes se han propuesto una meta en el 2024 de superar esos 30 millones de votos del presidente de la República, ¿cómo lograrlo? Porque el PAN, o más bien la alianza opositora, pues considera que se va a dar un efecto de la cerveza, ¿no? Que ya llegaron al tope y que ya no van a poder crecer más durante la próxima jornada. Y la segunda es el tema de la criminalización hacia la mujer. Todavía pues en el país no se alcanza lograr los derechos de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. ¿Cuál va a ser el mensaje que usted le pueda dar a las legislaturas? Porque le están apostando a que tengan la mayoría morena, ¿no? En el caso de Puebla ya van 2 legislaturas que gobierna Morena y no se ha logrado que se despenalice el aborto. Entonces me gustaría preguntarle postura sobre esto. Bueno, pues en las encuestas recientes vamos creciendo, porque pues por lo que mencionaba antes, la ciudadanía decide cuando va a ejercer su derecho al voto, entre programas, entre proyectos y entre personas, y allá no hay proyecto. O sea, vean ustedes a quién mencionaron como responsable de la seguridad en el otro proyecto. O sea, ¿qué tienen que ofrecer? Aquí nosotros tenemos un proyecto integral que tiene que ver desde la atención a las causas hasta fortalecer la cero impunidad en el país. Entonces, pues eso lo ve la ciudadanía, lo ve el pueblo de México. Entonces, nosotros vamos a seguir creciendo, eso se los puedo asegurar. Y además, pues este proceso unitario que hemos logrado al interior de Morena, del PT y del Verde, y de partidos locales que son parte de la coalición, bueno, les puedo decir que hay muchísimas personas de los otros partidos políticos que nos han buscado. O sea, de ese nivel, más allá de si se van a incorporar con nosotros o no, si van a ser militantes o no, o que busquen una candidatura o no, porque muchos ni siquiera buscan candidaturas, sino sencillamente ya no se sienten representados en los otros partidos políticos. Entonces es un síntoma de lo que está pasando en el país y tiene que ver con la fortaleza de nuestro movimiento. Sobre el tema de la mujer, la Suprema Corte de Justicia ya definió un camino y ya lo decidió la Suprema Corte. ¿Habrá alguna petición a las legislaturas para el próximo día? Ya lo decidió la Suprema Corte, ya dio su opinión. Vamos con Elvia Cruz, MTT Noticias y Expansión. Hola, buenos días, bienvenida, doctora. Preguntarle, insistir un poco en estas 2 preguntas sobre el número de votos. Aquí el coordinador Armenta se ha fijado una meta de 2 millones en esta elección del 2024. Preguntarle si
¿Ve posible lograrlo? Nunca no se ha logrado aquí en Puebla ese número de votación en una elección presidencial. ¿Lo ve posible o con cuánto se conformaría usted? Otra, si tiene un diagnóstico del Estado de Puebla de ganar la elección del 2024, ¿en qué se tendría que poner atención en primer lugar de manera inmediata en el caso de Puebla? Bien, sí, precandidata. Bueno, cuando hablamos de 2 millones de simpatías nos referimos a una estimación estadística. El presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 obtuvo 1.8 millones de votos, entonces 200,000 votos más no se nos hacen imposibles, y más cuando tenemos una supercandidata. Así es que créanme que no será nada complejo. El propósito, como bien lo dice la doctora, es cuidar la unidad. Se están sumando liderazgos y eso nos permite que cada sección, cada municipio, cada distrito nos permita lograr esas metas que nos hemos proyectado. Estamos trabajando ustedes saben que Morena hizo un equipo muy importante para hacer la base del proyecto de nación. Presentamos el domingo pasado a muchas personalidades que nos van a ayudar a fortalecerlo y faltan otras, y al mismo tiempo pues tomar en cuenta quién va a ser el próximo gobernador de Puebla para poder trabajar en los proyectos de infraestructura, por ejemplo, que vamos a apoyar a Puebla. Y por ejemplo, con el gobernador actual, cuando era jefe de gobierno, hablamos del tren, hablamos de la ampliación de la carretera, que es fundamental, que va al sureste. Entonces, no quiero decir exactamente cuáles van a ser los proyectos, pero sí decirle a las y los poblanos que vamos a apoyar a Puebla y que vamos a generar proyectos de infraestructura que potencien el desarrollo de este gran estado. Damos paso ahora a nuestra compañera de Milenio y Multimedios, Apolonia Amacho. Doctora, buenos días, bienvenida a Tehuacán. Preguntarle, en el país hay un problema que preocupa, el hecho de que las corporaciones policíacas no estén integradas por la cantidad de elementos que requiere cada municipio o cada ciudad. ¿Qué se puede hacer para que este déficit tan grande que existe se vaya cortando y se tenga en el país una mayor seguridad? Al coordinador del Estado, preguntarle también, usted comentaba de los rellenos sanitarios. La región de Tehuacán está colapsada, son más de 30 municipios los que carecen de un sitio apropiado para depositar los residuos sólidos urbanos. ¿Habría algún proyecto, alguna planeación para resolver ese problema ambiental que se tiene? Gracias. La primera era que me quedé con el relleno sanitario. La primera que me preguntaste, seguridad. A ver, hoy tenemos la Guardia Nacional. Es una institución de 120,000 elementos, además de su área de investigación, inteligencia, que nos da una fortaleza que antes no teníamos. Por supuesto que tiene que haber coordinación con las policías municipales, con las policías estatales. La seguridad no solo depende del número de policías, depende, desde mi perspectiva, por supuesto, de atender las causas a los jóvenes, para los jóvenes, y segundo, de la coordinación estrecha que tiene que haber entre la policía, las fiscalías e incluso el Poder Judicial, aunque sean organismos autónomos. La detención de un delincuente o de una banda delincuencial depende de la carpeta de investigación que se haga. No solamente de la presencia policial o de la presencia de la Guardia Nacional, de la investigación de qué grupos delictivos están vinculados con algún delito, o si se comete un homicidio, qué carpeta de investigación debe hacerse en la Fiscalía, cómo se presenta ante un juez para que gire una orden de aprehensión, una orden de cateo, que permita pues alcanzar
o ir disminuyendo la impunidad que se ha disminuido con el presidente López Obrador, pero que sigue avanzando. La coordinación entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Es decir, el que haya autonomía no quiere decir que no haya coordinación. Entonces, la seguridad no solo es un tema de número de policías, sino realmente de una coordinación entre instituciones y lo que le corresponde al Poder Judicial, que hasta ahora, en realidad, en muchos lugares del país, en los tribunales superiores de justicia y en la propia Corte, pues no están colaborando en la pacificación del país. Cuando fui jefa de gobierno, yo tenía en mi gabinete de seguridad a la fiscal y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque hablé con ellos y les dije, a ver, son autónomos, pero no pueden lavarse las manos frente a la pacificación del país. Entonces, por eso hablamos también de la reforma del Poder Judicial. No solamente tiene que ver con un tema de democracia, tiene que ver con un tema de que tiene que hacer su papel la Fiscalía y el Poder Judicial en coordinación con las policías y la Guardia Nacional. Creo que hacia adelante la consolidación de la Guardia, el vínculo con las policías estatales y municipales, y ese vínculo que tiene que haber con el sistema de justicia, de procuración y finalmente judicial, es fundamental para ir construyendo la paz y la seguridad en el país, además, por supuesto, de seguir atendiendo las causas. Por otro lado, si me adelanto al relleno sanitario en Tehuacán, en la Ciudad de México, cuando yo fui secretaria de Medio Ambiente, cuando el presidente era jefe de gobierno, hicimos una ley para separar la basura obligatoriamente entre orgánico y inorgánico. Después se fue generando en todo el país un esquema similar. Eso es muy útil porque permite separar los residuos en la recolección. Ahora, como jefa de gobierno, lo que hice es que la basura orgánica, los residuos sólidos orgánicos, les estamos dando opciones tanto como planta de composta que ya existía en la ciudad, como un esquema especializado que generamos de una innovación tecnológica para hacer pellets de carbón. Y la inorgánica, la que es reciclable, hicimos 2 grandes plantas de separación de basura, las más grandes y más modernas de América Latina. Cada una de ellas tiene una capacidad de separación de 1.200 toneladas diarias. Y lo que se hace es que todos esos residuos se reciclan. Entonces no tiene por qué solamente ser la alternativa del relleno sanitario, que tiene también otros impactos ambientales, sino ir avanzando hacia lo que está en todo el mundo, que se llama basura cero o economía circular, o sea, en la idea de que esa basura, esos residuos orgánicos, se integren de nuevo al proceso productivo económico como parte de siendo un combustible o de nuevo como materiales que pueden ser utilizados nuevamente. Ese es pues el mecanismo que hicimos en la ciudad, avanzamos y la idea pues es ayudar a todo el país, a los municipios que por constitución son los responsables del manejo y disposición final de la basura, a que tengan esquemas pues mucho más ambientalmente amigables y también que en términos de costo pues representen menos costos, diferente a lo que se pensaba antes, que era la privatización. Yo complementaría nada más, porque este es el proyecto inclusivo, esa es la esencia de una propuesta de cuidado al medio ambiente, a donde llegaremos en el 2030 con obligaciones internacionales. Puebla tiene, se estima, entre 850 y 900 mil toneladas de desechos orgánicos. Y el ejemplo de Huixcolotla, que ya está funcionando, en Huixcolotla, que es, podríamos decir, después de Iztapalapa, es el segundo centro de acopio, con casi 90 toneladas de desechos orgánicos diariamente, ya están haciendo compostas y lombricompostas, y les venden a los mismos productores. Y Tepeaca, que es otro modelo piloto, que tiene 150 toneladas de plásticos a la semana, también ya tiene un molino de PET. Entonces, esto que comenta la doctora,
implica la necesidad de rescatar barrancas, ríos, todo el sistema de drenaje que se colapsa por las botellas, por los plásticos. Eso es fundamental. Así es que, doctora, nos emociona en Puebla, porque en Puebla tenemos 207 municipios y tenemos 217 tianguis y tenemos 217 mercados por lo menos, sin contar la capital. Entonces, este modelo es empoderamiento porque significa ingresos. Los desechos orgánicos e inorgánicos no los debemos de ver como basura. Y tenemos que ir a rescatar los rellenos sanitarios para transformarlos. O sea, los rellenos sanitarios, la ruta de ellos es su extinción para que tengamos cero basura. Nos alienta en Puebla escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum en todos los conceptos, pero en este de manera especial. Por ahí tienen el micro. Gracias. Compañeros, les pido un poquito más de agilidad en las preguntas y damos paso a Ana Jennifer de la Fuente de Intolerancia. Gracias. Buenos días, doctora. Me gustaría comenzar su conocimiento sobre el movimiento que usted encabeza. Se han pronunciado a favor del bienestar y en este sentido quiero preguntarle cuál sería el mensaje para los diputados federales de Morena y en especial para el líder de la bancada, Ignacio Mier, para que aprueben la reforma y se reduzca la jornada laboral a 40 horas semanales. Y bueno, aprovechando un poco el tema coyuntural, me gustaría conocer cuál es su opinión o cómo vislumbra usted a México en el 2030, precisamente por los acuerdos y la agenda que se tiene firmada. Gracias. Bueno, lo dijo el presidente de la República, creo que fue ayer en la mañanera, que le preguntaron del tema de la jornada de 40 horas. Él planteó, y estoy de acuerdo, en que tiene que abrirse un proceso. La gran virtud de los incrementos salariales que ha habido en nuestro país, que alcanzan ya o alcanzarán el próximo año al doble y en la frontera norte el triple de incremento en términos reales, es que ha sido un proceso de consenso con los empresarios y los trabajadores. Y hay que trabajar un poco más en lo que representa la jornada de 40 horas en mesas que nos permitan saber los pros, los contras. Evidentemente nosotros siempre vamos a defender los derechos de las y los trabajadores. También nos corresponde pues generar consensos en la medida de lo posible en nuestro país. Entonces, el que no lo hayan aprobado ahora no quiere decir que ya está cerrado el caso, sino que más bien pues que se abra una discusión hacia adelante. Por ejemplo, Carlos Slim dijo que no estaba de acuerdo, pero Carlos Bremes, que es otro empresario importante en el país, dijo que sí estaba de acuerdo. Entonces hay que abrir mesas de diálogo. Yo creo que eso ayuda mucho en el país y que nos generen pues consensos hacia adelante. Muchas gracias. Y bueno, vámonos con nuestra siguiente participación de la revista Fisios, nuestro compañero José Castañares. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, coordinador. Ya he mencionado en otras ocasiones como académica, como científica, la participación de los investigadores en la vida pública y demás, ¿no? E incluso el CONACYT ya en su nueva ley ya plantea que el conocimiento es de todos. ¿Cuál será la forma en la que los investigadores como tal se sientan incluidos en la toma de decisiones, como el tema ambiental, como temas energéticos y demás, en su administración? Y en Puebla existe el CONCITEP. ¿Cuál sería la integración del área del conocimiento de todos los investigadores en estas tomas de decisiones? Esa es una. Y la segunda, si podría haber un trabajo cooperativo entre Puebla y la Federación para analizar el caso del contrato APP, que está bajo el cual está el Museo Barroco, en el cual el Estado de Puebla está altamente endeudado, y si hay posibilidad que el gobierno federal apoye al gobierno de Puebla para deshacer este contrato y se dignifique pues tanto los ingresos del Estado como la sede misma de la cultura, que es el Museo Barroco. Gracias. Pues hay que tener relación con la comunidad científica. El desarrollo científico y tecnológico tiene una parte que pues tiene que desarrollarse. La ciencia básica pues hay que apoyarla. Y hay otra parte fundamental que tiene que ver con los problemas nacionales, y siempre la opinión de los científicos es fundamental en temas ambientales. Ahora, por ejemplo, en el Plan Sonora, con el desarrollo de litio, la electromovilidad y todo lo que representa
ese plan que es uno de los planes estratégicos más ambiciosos, diría yo, o bueno, que a mí me gustan, todos me gustan, pero en particular el Plan Sonora tiene una componente de investigación y desarrollo muy importante, inclusive en colaboración con universidades de Estados Unidos. Entonces hay que seguir promoviendo la ciencia, el desarrollo tecnológico y su vinculación con no solamente la toma de decisiones, sino en general con el desarrollo nacional. Sobre el otro tema, pues ya habría que platicarlo. Muy bien, vamos ahora con Felipe Flores, quien es subdirector de Crónica. Gracias, buenas tardes. Doctora, bueno, usted ya ha acreditado su conocimiento y su interés en temas ambientales. Tenemos en Puebla un problema ambiental tremendo de mucho tiempo y que ha sido incluso parte de promesas de campaña de muchos gobernadores. Quisiera saber si habría interés eventualmente y apoyo, porque se necesita muchos recursos, en por fin sanear el río Toyac. Esa sería una pregunta concreta que también extendería al senador con licencia. Y por otro lado, preguntarle, las encuestas definitivamente, bueno, están muy a su favor desde hace mucho tiempo, seguramente se irán ampliando como lo refiere, pero las encuestas también revelan ahí un segmento amplio de indecisos. Y por otra parte hay una camada de jóvenes que van a votar por primera vez en este proceso electoral. ¿Qué les diría a ambos, ese segmento de indecisos y ese segmento de chavos que por primera vez posiblemente vayan a las urnas y que no ven, la verdad, pues con mucha simpatía, el discurso de los políticos? Bueno, el tema de la contaminación de ríos es, creo que una de las grandes deudas ambientales de nuestro país. Está el río Toyac, pero hay muchos otros casos. Estuvimos en Jalisco, estuvimos en Michoacán. Río Lerma es uno de los temas fundamentales. Creo que parte del problema tiene que ver con primero con que se cumplan las normas ambientales. Hoy la NOM 001, que es la primera norma ambiental que se hizo en el país, que tiene que ver con las descargas residuales, de agua residual, ya tiene inclusive nuevos niveles que se tienen que cumplir, no recuerdo si es 2025 o 2026, pero que se tienen que cumplir. Y está la norma, pero muchas veces no se cumple. No se cumple en las descargas industriales, en parte por la verificación que no es suficiente por parte de Profepa, y la segunda por descargas municipales. Las descargas municipales pues tienen que ver con plantas de tratamiento y por constitución, con excepción de algunos estados de la República, las plantas de tratamiento le corresponden a los municipios y las plantas de tratamiento tienen un costo de operación muy alto en electricidad y en insumos y requieren una formación, una capacitación especial de los técnicos que administran las plantas de tratamiento. Entonces estamos haciendo un trabajo especial porque hay muchísimas plantas de tratamiento en el país que están paradas por falta de recursos. Y la responsabilidad pues se le echa al municipio, pero el municipio a veces porque no lo quiere hacer o porque hay mal manejo de recursos y a veces porque sencillamente no tienen los recursos suficientes. Entonces creo que uno de los grandes temas son las plantas de tratamiento y también generar nuevos esquemas de tratamiento de agua que no requieran tantos costos de operación y mantenimiento. En la Ciudad de México hicimos varios humedales, por ejemplo, que resultaron muy efectivos y tienen costos de operación y mantenimiento muy bajos comparados con las grandes plantas de tratamiento, sobre todo hablando de no potabilización de agua para consumo humano, sino solamente descargas a ríos. Entonces sí, uno de los grandes temas el próximo sexenio será la restauración ambiental de los ríos en nuestro país. Y el segundo tema era los jóvenes y los indecisos. No hay tantos indecisos, No, el porcentaje de indecisos no es
Sí, pero no es tan grande. Sí, y a los jóvenes, yo diría dos cosas a los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes. Lo primero, hay que saber de la historia del país. Hay veces que se quedan en las redes sociales, que hoy son muy populares, y es un conocimiento a veces muy superficial. Hay que conocer la historia del país para saber qué pasó antes y qué representa la otra opción o las otras opciones. Y segundo, pues hablarle a los jóvenes con lenguaje de jóvenes y a través de los propios jóvenes. Nosotros durante el periodo de la encuesta hicimos un grupo de jóvenes muy amplio que sigue trabajando, que hoy está vinculado con los jóvenes de los partidos políticos, y nuestra idea es que siga creciendo este movimiento de jóvenes desde los 18 años hasta los 29 años, que son edades distintas, pero que sepan que la única opción para su desarrollo en términos educativos, en términos de deporte, en términos de cultura y en términos de una esperanza de vida distinta, pues somos nosotros. Del otro lado van a regresar a los ninis, a los rechazados, a todo eso que ya vivió México y que no queremos que siga ocurriendo. Jorge Almazán, de Más Pro Más. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Doctora, tres preguntas. La primera, su opinión respecto de lo que dijo el senador presentado ayer, que con lo que pasó en Monterrey se rompe el bloque opositor. Esto es una confirmación de que ese bloque en realidad existía solo para estar en contra de las iniciativas que mandaba el presidente de Manuel López Obrador. Sería la primera. La segunda, sobre lo ocurrido en Celaya con los jóvenes estudiantes. Su opinión al respecto y sobre todo, pues en ese sentido, cómo sabemos, lo acabo de explicar sobre la cuestión de la seguridad, pero ¿qué tanto perjudica a un Estado no tener a veces ese apoyo de la Federación? De hecho, hoy el presidente en la mañanera mencionaba que el gobernador del Estado fuera a Palacio Nacional a pedir su apoyo al respecto, y en eso aprovechó el presidente para hablar de otras entidades que precisamente no han o no quieren la Guardia Nacional, que por la razón que sea. Y la última, pues ayer vimos a Marcelo Ebrard con Clara Brugada. ¿Cuándo lo vemos? Ahora sí a ver, lo puede decir el senador con más conocimiento. Habían estado votando Movimiento Ciudadano en contra de las iniciativas del presidente. Yo creo que es natural, después de lo que pasó en Nuevo León, que haya una ruptura ahí o un descontento. O sea, yo lo he manifestado varias veces. Lo que le hicieron al gobernador de Nuevo León, pues esta imposición que querían cometer en Nuevo León para sacar a Samuel de la contienda, pues era un asunto ahí del PRI, del PAN de Nuevo León en contra del Movimiento Ciudadano. O sea, Samuel tenía derecho a salir a competir, estemos de acuerdo o no, y que se nombrara a alguien que fuera de Movimiento Ciudadano o que propusiera Samuel. Lo he dicho varias veces, a mí me pasó cuando fui jefa delegacional de Tlalpan, que me permitió el Congreso poner a alguien mientras yo competía por la jefatura de gobierno, y ahora cuando salí de la jefatura de gobierno hubo unanimidad, creo que una persona solamente votó en contra, un diputado, de que se quedara Martí Batres. Pues es lo mínimo de civilidad política y de reconocimiento de por quién votó la ciudadanía. Entonces pensar que se iban a seguir manteniendo ahí en una unidad después de lo que hicieron en Nuevo León, pues era esperable que no fuera así. ¿Qué va a pasar ahora? Pues ya decidirá Movimiento Ciudadano, pero yo creo que el senador puede platicar un poco más de lo que se vive allí en el Senado. Él fue presidente del Senado y nos puede platicar ahora. Sobre el segundo es lo de Guanajuato. Pues primero es una tragedia que jóvenes sean asesinados en nuestro país. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso no debe seguir ocurriendo, que ha disminuido, porque han disminuido los homicidios en México,
pero tenemos que seguir trabajando para que no ocurra ello. Y menos por un asunto de adquisición de estupefacientes, de drogas. Guanajuato es la entidad con mayor consumo de droga en el país en jóvenes. El cristal es una de las drogas que más se consume en Guanajuato por los jóvenes. Me decía el Sheffield, que es ahora nuestro candidato a senador o precandidato a senador, y Alma, nuestra precandidata a la gubernatura, que es el estado que más consumo tiene y es de alrededor del 8.5% de acuerdo con estadísticas del INEGI. ¿Qué tiene que haber ahí? Pues no solamente la parte de la Guardia Nacional, de la seguridad, etcétera, sino las alternativas a los jóvenes en Guanajuato. Guanajuato creció con un modelo de desarrollo sustentado en el bajísimo salario. El salario medio en Guanajuato, también me lo comentaban, es menos que el salario mínimo. Entonces, eso lleva y el abandono a los jóvenes, pues a consumo de drogas, lleva abandono de los jóvenes y al mismo tiempo pues al grave problema de seguridad que vive Guanajuato. Por eso estamos convencidos, hoy Morena está arriba en las encuestas en Guanajuato y tiene que ver con que hay una desesperación muy grande de ese modelo de crecimiento y desarrollo en Guanajuato, que la ciudadanía está buscando una alternativa. Y entre otras, sé que Alma, nuestra candidata, tiene un proyecto para atender a los jóvenes en términos de las adicciones. Aparte pues de todo lo que ha mencionado el presidente, de la coordinación que tiene que haber en seguridad, ¿no? Y sobre Clara y Marcelo, qué bueno que se reunieron. Marcelo es parte del movimiento, nada más que hay esta idea de que pues no lo es. Pues claro que lo es. Ellos decidieron quedarse en el movimiento y me da mucho gusto. Y qué bueno que Marcelo apoye a varios de los compañeros que están compitiendo en las 9 entidades y el equipo de Marcelo pues nos está acompañando en todo el proceso. Compañeros, ¿quiere agregar algo? ¿No? Se nos está acabando el tiempo, por favor, les pido mayor puntualidad en cuanto a la pregunta. Canal 11, Karen Ballesteros, la tenemos de este lado. Bueno, primero respecto a la resolución del ministro Javier Lainez de suspender la eliminación de los fideicomisos de la Suprema Corte, esto pese a que la ministra presidenta Norma Piña había dicho que este dinero se destinaría a ayudar a los damnificados de Acapulco. ¿Qué opina? ¿Por qué cree que cambiaron de opinión? Hoy en la mañana el presidente habló de dos hipótesis, ¿no? Una, que la ministra estuviera a favor de que en efecto este recurso se destinara a Acapulco y que tuvo ahí presión pues del bloque opositor para que no fuera así. O la otra es que lo haya dicho pues nada más por como una manera de salir del paso para que no se viera tan mal, y que en realidad en el fondo pues ya traían la otra estrategia de los amparos, ¿no? A mí me parece muy mal. O sea, son 15,000 millones. A ver, la oposición habla de que no hay suficientes recursos para Acapulco, cuando el presidente está destinando 63,000 millones de pesos y ya dijo que si hace falta más, va a haber más. Pero esa es la opinión, ¿no? Tienen abandonado Acapulco, cuando además ya están llegando enseres domésticos, ya está apoyando a la población. Ahora que estuve en Guerrero, no es cierto que la gente esté en contra del presidente. Y están agradecidos de que está llegando la ayuda en medio de esta pues difícil situación que vivieron las primeras semanas, que fueron muy muy complejas, pero ahí ha estado el equipo del gabinete del presidente, la Sedena, la Marina, los servidores de la nación, que la verdad es increíble. No sé si ustedes saben, pero ellos viven en casas de campaña, los servidores de la nación en Chilpancingo, se van todos los días a Acapulco, hacen los censos, apoyan en los macrocentros de distribución y regresan en la noche a pernoctar en casas de campaña en Chilpancingo. Es un servicio a la patria impresionante, y desde aquí mi mayor reconocimiento a la secretaria Ariadna y a todos los servidores de la nación que están entregados, y a la Sedena y a la Marina. Entonces dicen, no se atiende a Acapulco.
Y después, los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos, que ya sabemos que no afectan a los trabajadores, sino que son para los beneficios de los de arriba de la Suprema Corte, y luego meten amparos. Y luego resuelven bien rápido los amparos. O sea, es como lo de Nuevo León o como esto. O sea, hay amparos que tienen ahí muchísimo tiempo. A ver si a la gente de escasos recursos que tiene problemas jurídicos que están en la Suprema Corte les resuelven así de rápido. No, fast track. Ya los fideicomisos no se pueden usar para Acapulco. Es este doble discurso que pues por eso hay que difundirlo, porque es un doble discurso tremendo. No hay recursos para Acapulco, cosa que es falsa, y aparte 15,000 millones adicionales que se podrían utilizar para Acapulco, no los fideicomisos no se tocan, ¿no? ¿Usted se mantiene en intención del plan C para que la gente elija a los jueces y magistrados? Es una decisión del movimiento y lo apoyamos. También preguntarle respecto a esta decisión de Xóchitl Gálvez de incluir a sus hijos en su equipo de precampaña. ¿Qué opina? ¿No cree que está incurriendo en nepotismo? A ver, y por cierto aclaro, ¿no? Porque mi hijo participó en el documental no recibió ningún beneficio económico, porque es documentalista y ayudó a un proceso, pero no está en mi equipo de campaña. O sea, yo creo que pues hay que marcar muy bien la diferencia, ¿no? Entre una cosa es que te apoyen externamente en alguna cosa que hayan hecho y otra cosa es que los presentes como tu equipo de campaña, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Por último, está de visita la secretaria del Tesoro de Estados Unidos aquí en México y hablaba de que el crimen organizado genera alrededor de 100,000 millones de dólares al año en Estados Unidos y esto lo ocupa, ¿no?, para invertir en activos digitales. ¿De qué manera usted te ha dicho que va a atender las causas del crimen organizado, de la inseguridad, pero de qué otra manera usted combatiría este dinero ilícito que proviene del crimen organizado? Bueno, hay mecanismos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la propia Fiscalía tiene sus mecanismos. Yo creo que en el tema de la seguridad, más allá del tema del crimen organizado, la vía es, independientemente de cuál es la razón por la que se cometen los delitos, avanzar en la cero impunidad. En la ciudad lo que hicimos fue, nuestra idea era disminuir la violencia, los homicidios. Entonces no solo es un asunto del crimen organizado, que es una, digamos, orientación en el sentido de sí hay que atender ese tema, que es un tema de la federación, pero lo importante es la seguridad de la ciudadanía. Y la seguridad de la ciudadanía se atiende con avanzar en la justicia en nuestro país. Y que en la justicia en todos los sentidos, en la justicia social, pero también un sistema de justicia que funcione en México. Que hasta ahora pues hay un poder judicial que no está dando los resultados que se requieren. Y esta coordinación de la que yo hablo. Y aparte pues todo lo que tiene que ver con pues la atención del recurso ilícito, que hay que atenderlo. Y tiene los mecanismos el Estado mexicano para hacerlo.